Normalmente, cuando surge un diagnóstico médico, hay una especie de confort en la precisión clínica. Alguien se cae, se rompe un brazo y pues una radiografía muestra una grieta súper clara en el hueso. Claro, el profesional señala la pantalla y el problema es evidente, ¿no? ¿Está roto o no está roto? Exacto. Y la solución es puramente mecánica, o sea, enyesar, inmovilizar y esperar. Pero bienvenidos a una nueva inmersión profunda, porque hoy vamos a ver que eso no siempre es así. Así es. Ese enfoque lineal funciona maravillosamente para traumatismos agudos, pero el inconveniente aparece cuando intentamos aplicar esa misma lógica a enfermedades crónicas o sistémicas. Totalmente. Ahí la claridad de la radiografía desaparece por completo. Entramos en un territorio biológico mucho más oscuro, digamos, donde apagar un síntoma de forma mecánica rara vez significa que el problema real haya desaparecido. Exactamente. Y los documentos que vamos a revisar hoy nos obligan a adentrarnos justo en ese territorio. Sí, hoy nos sumergimos en los textos de George Vitulcas, específicamente sobre la ciencia de la homeopatía, las leyes y principios de la curación y los niveles de salud. Y nuestra misión hoy es redefinir por completo qué significa curar. Que es un concepto que sufre una transformación radical en estos textos, la verdad. Loquísima. O sea, plantean la idea contraintuitiva de que la desaparición rápida de un síntoma doloroso puede ser un desastre médico a largo plazo. Y al revés, que el regreso de una dolencia que una persona creía haber superado hace años podría ser la mejor noticia médica posible. Para la visión médica tradicional, claro, esto suena casi absurdo. Sin embargo, el argumento central de Vitulcas es que el organismo humano no lanza síntomas al azar. Tiene un mapa de supervivencia increíblemente estricto, una jerarquía absoluta. A ver, explícame eso. Porque para entender cómo se mueve la enfermedad, supongo que primero hay que entender qué partes del cuerpo considera el organismo como, digamos, los VIPs. Pues sí, el cuerpo no evalúa los problemas basándose en cuánto duelen, sino en qué tan cerca están de destruir el núcleo vital del individuo. Si tiene que elegir entre sacrificar una articulación o la cordura mental, la decisión ya está tomada desde el nacimiento. ¡Wow! Y es fascinante porque el modelo categoriza todo el ser humano en 3 niveles de importancia. Y resulta que el cuerpo físico es el menos relevante para la supervivencia integral. Ajá. El nivel más profundo, el núcleo central, es el plano mental o espiritual. Ahí es donde reside la capacidad de razonar. Exacto. La razón, la claridad, la conexión con la realidad. Si esa estructura mental colapsa, la persona deja de funcionar como tal en el mundo. Luego, un peldaño más abajo, envolviendo ese núcleo, está el nivel emocional o psíquico. Claro, la capacidad de sentir alegría, tristeza, conectar afectivamente. Así es. Y recién en el límite más externo, actuando casi como un escudo protector periférico, encontramos el nivel físico. Y observando el comportamiento humano, esto tiene una lógica impecable, la verdad. Alguien sumido en una depresión profunda o lidiando con una esquizofrenia severa suele tener una calidad de vida mucho menor que alguien con los músculos intactos. Totalmente. Pero los textos van más allá y desmenuzan el nivel físico en una jerarquía interna súper detallada. Una jerarquía basada en una pregunta biológica muy cruel. ¿Qué falla estructural te mata más rápido? Y aquí llegamos a una de las preguntas clave para quienes nos escuchan. ¿Qué órganos se consideran más vitales en la jerarquía física? Porque el texto enumera 9 posiciones. Pues el cerebro encabeza la lista de forma indiscutible. Cualquier daño celular ahí puede terminar con tu existencia instantáneamente. Le sigue el corazón en el número 2. O sea, los que no pueden fallar ni un segundo. Exacto. Luego la hipófisis, encargada del control hormonal general, en el 3. Y el hígado en el 4 lugar. Es súper interesante observar esos primeros 4. El patrón biológico es innegable. Pasamos por órganos que son únicos. O sea, un solo cerebro, un solo corazón. No hay repuestos. No hay plan B. Su función no se puede duplicar. Y a medida que bajamos en la lista, la redundancia biológica entra en juego. En el 5º y 6º lugar están los pulmones y los riñones. Claro, tenemos 2 de cada uno. Si un riñón falla, el otro compensa, ¿verdad? Exactamente, se hipertrofia. Siguiendo hacia abajo, en el 7º lugar aparece el sistema reproductor, testículos y ovarios. Que no son vitales para la supervivencia del individuo, para nada. Aunque lo sean para la especie. Tal cual. Y finalmente llegamos a las estructuras expansivas. El 8º lugar lo ocupan las vértebras, y en el fondo absoluto de la importancia vital, el 9º lugar, tenemos los cientos de músculos y la piel. ¿Sabes? Analizando esta estructura,
A mí me suena casi una estrategia bélica antigua. Imagínate el cuerpo humano como un inmenso castillo medieval bajo un asedio constante. Me gusta esa analogía. Sí, o sea, el comandante de la guardia tiene una sola directiva, que es proteger al rey. El rey representa la mente y el cerebro, atrincherado en la torre central. Para que las flechas no lleguen a la torre, el comandante siempre va a sacrificar las murallas exteriores. Va a permitir que la piel sufra infecciones o que los músculos se desgasten, claro. Exacto, desviando todo el daño hacia la periferia con tal de mantener el centro intacto. Y eso cambia toda nuestra perspectiva sobre un simple dolor. Porque el síntoma periférico, bajo esta óptica, no es una falla del sistema inmune. Es el campo de batalla que el cuerpo eligió porque sabe que ahí puede soportar el impacto. O sea, la erupción en la piel es la defensa trabajando al máximo para mantener el desequilibrio lejos del corazón. Exactamente. A ver, pero detengámonos aquí un segundo. Porque esto choca frontalmente contra el instinto de supervivencia de cualquiera y con la medicina de hoy. Si alguien desarrolla una infección en la piel o un eczema que pica horrores, lo lógico es aplicarse una crema con corticoides. Es lo que dicta el sentido común, ¿sí? Pero nos están sugiriendo los textos que curar esa herida en la piel puede empujar la enfermedad hacia el corazón o el hígado, porque dejar una infección sin tratar para, no sé, proteger el centro suena peligroso. Bueno, el material de Vitulcas hace una distinción crucial entre curar verdaderamente y simplemente silenciar el síntoma. La medicina convencional, que aquí llaman alopática, trata interviniendo con efectos opuestos a los síntomas. O sea, corticoide contra inflamación. Así es. Pero al aplicar un corticoide fuerte sobre un eczema, no estás eliminando la predisposición profunda a enfermarse. Lo que haces es destruir el canal de desahogo. A esto en homeopatía se le llama supresión. Claro, siguiendo con la analogía, tapan las murallas del castillo con cemento rápido, pero el ejército enemigo sigue adentro. Forzando ese desequilibrio a encontrar otra vía de escape y casi siempre obligándolo a adentrarse más en el castillo. Como la piel está artificialmente bloqueada por químicos, la energía de la patología se hunde. ¡Qué miedo! Y el texto da un ejemplo clásico en pediatría, ¿verdad? Sí, un niño con eczema severo que es tratado agresivamente con cremas inmunosupresoras. La piel queda inmaculada, pero poco tiempo después desarrolla asma bronquial crónico. ¡Wow! O sea, se sacrificaron los pulmones, que ocupan el 5º lugar de vitalidad, porque la piel, que ocupa el 9º, fue bloqueada. Y el proceso suele continuar, lamentablemente. El niño va al neumólogo, le dan broncodilatadores y esteroides inhalados. Los pulmones se despejan, el asma parece controlado. Ajá, ¿y luego? Un par de años más tarde, ese mismo paciente comienza a manifestar cuadros de ansiedad generalizada o una depresión clínica que lo paraliza. Porque la enfermedad cruzó la frontera física y saltó directo al plano emocional, afectando la vitalidad central. La tragedia, según las fuentes, es que los especialistas actúan por separado. El dermatólogo celebra el éxito en la piel, el neumólogo se felicita por los pulmones y el psiquiatra asume la decreción como algo nuevo. Quizá culpando a la genética, ¿no? Exacto. Pero los textos sostienen que no son 3 enfermedades distintas. Es un único desequilibrio profundo que fue empujado hacia el centro de gravedad del ser humano, reduciendo su expectativa de vida, aunque sus exámenes físicos periféricos salgan perfectos. Esto es fuerte porque nos obliga a reevaluar qué es estar enfermo. Si no son órganos averiándose al azar, ¿qué es? Aquí entran los conceptos de Samuel Hahnemann, el fundador de la homeopatía. Él decía que la enfermedad es una afección dinámica. Una alteración en la frecuencia vibratoria de la fuerza vital. Entender la biología como un sistema dinámico o energético es la única forma de comprender por qué la supresión hace tanto daño. Claro, no puedes extirpar un desajuste energético con un bisturí, ni con una pomada superficial. Si la fuerza vital está alterada, el cuerpo genera síntomas físicos como válvulas de escape. Y si cerramos la válvula más segura en la periferia, la biología buscará otra vía más profunda y peligrosa por simple conservación de energía. Bueno, y asumiendo que décadas de tratamientos supresivos han hundido la patología en mucha gente, la gran pregunta es si esto es reversible. Si alguien ya tiene el problema anclado en el hígado o en la mente, ¿cómo es el camino de regreso? Aquí es donde entra lo que queríamos explorar a fondo. Explícame el retorno de síntomas antiguos según Vitulcas. Pues los documentos responden a esto con la regla de oro de la curación,
la ley de Hering. ¿Y qué dicta esta ley exactamente? Dicta que la sanación auténtica sigue un trayecto inalterable. Siempre va de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y de los órganos vitales hacia los menos importantes. Y aquí viene el elemento más desconcertante, ¿no? Que la curación se produce en el orden cronológico inverso a cómo aparecieron los síntomas. Exacto. El mecanismo de defensa humano tiene una memoria celular profunda de todas las tácticas que se vio forzado a abandonar. Cuando recibe el estímulo correcto, digamos, el remedio homeopático adecuado, recupera la fuerza para reactivar esas viejas defensas. Yo me imagino esto como una excavación arqueológica del historial médico. O más simple, como limpiar una casa que lleva años acumulando basura. Es un buen ejemplo. La enfermedad crónica es la basura en el sótano más oscuro. Para sacarla, tienes que desenterrarla, subirla por el salón, dejarla en el pasillo y empujarla al jardín delantero. Durante esas semanas, la casa parecerá más caótica y sucia que nunca, pero es la única forma de que la basura salga por la puerta. Visúlcas ilustra este retroceso doloroso con casos graves, como un paciente con leucemia. La leucemia no se ve como algo aleatorio, sino como el resultado final de un historial de supresiones que empujaron dolencias hasta la sangre, el nivel físico más profundo. Y siguiendo esta ley de Hering, si ese paciente recibe tratamiento homeopático y su sistema se reorganiza, no se despierta curado y sintiéndose genial un día. Para nada. Si el mecanismo de defensa recupera el orden y la vitalidad, empezará a expulsar la patología de la sangre hacia tejidos menos vitales. Ese paciente podría, de forma abrupta, experimentar episodios de fiebres altísimas. O crisis de dolores en las articulaciones. Sí, dolores agudos que lo dejen postrado, o incluso que le brote una erupción en la piel idéntica a la que le suprimieron químicamente cuando era niño. Imagínate. A ver, enfrentarse a esto requeriría unos nervios de acero. Cualquier familiar que vea a alguien con leucemia desarrollar de pronto fiebres y sarpullidos horribles asumiría que se está muriendo, que se complicó todo. Y la respuesta estándar de cualquiera sería suspender todo y darle antibióticos o antipiréticos fuertes para calmar ese cuadro nuevo. Que sería un error trágico, ¿no? Totalmente. Según el texto, el retorno de esos síntomas aparatosos es el indicador irrefutable de que el organismo reunió la fuerza para evacuar la patología profunda y mandarla a los músculos y la piel. Interrumpir eso sería obligar al cuerpo a meter la enfermedad de nuevo en la sangre. ¡Wow! Los documentos abordan otro ejemplo, conectando la neurología con la dermatología en casos de epilepsia, ¿cierto? Sí. La epilepsia involucra al cerebro, el órgano líder en la jerarquía de supervivencia. Al analizar historiales de pacientes epilépticos, descubren un patrón. ¿Qué patrón? Frecuentemente, en la infancia tuvieron afecciones severas en el cuero cabelludo, como tiña, tratadas con ungüentos antimicóticos agresivos. Poco después de que la piel sanó por completo, empezaron las convulsiones. O sea, clausuraron la válvula en la cabeza herméticamente y la energía alterada saltó al tejido vital de abajo, al sistema nervioso central. Así es. Y al darle al paciente un protocolo homeopático profundo, las convulsiones empiezan a disminuir a lo largo de los meses. Pero, de repente, el cuero cabelludo vuelve a supurar y a presentar las mismas lesiones fúngicas de la niñez. Literalmente, el cuerpo está reproduciendo la escena del crimen original. Logró desandar el camino patológico, empujando esa turbulencia del tejido neuronal hacia la muralla exterior prescindible, donde debió haberse quedado. Pero a ver, esto plantea un problema de percepción enorme en la práctica clínica para cualquiera. Si tanto un deterioro real como un proceso de curación profunda provocan síntomas físicos feos y severos, ¿cómo sabes qué está pasando? ¿Cómo evalúas si hay una curación real y no es que la persona simplemente está empeorando? Es la encrucijada más compleja. Pero Visulcas insiste en que el cuerpo físico periférico es muy engañoso y no debe ser la brújula principal. El verdadero termómetro del éxito es siempre el estado interno. Te refieres al plano mental, al emocional y a la energía vital. Exacto. La torre central del castillo debe estar liberándose, sin importar cuánto caos haya en las murallas de afuera. Volviendo al paciente hipotético de la sangre, el de leucemia. Digamos que desarrolla unas manchas moradas súper dolorosas en la piel por su enfermedad, además de un agotamiento brutal y ataques de pánico sobre la muerte. Ok. Y digamos que le dan una terapia fuerte para la piel y las manchas desaparecen por completo. Físicamente se ve mejor. Cualquiera diría que el tratamiento fue impecable. Pero si le preguntas y te dice que ya no tiene energía para levantarse, que no le interesa a su familia,
está retraído y ese terror a la muerte ahora es una fobia glacional peor que antes. La enfermedad se fue para adentro, un triunfo cosmético, pero un desastre en el nivel sistémico. Supresión pura. Tal cual. Por el contrario, un empeoramiento dermatológico brutal podría ser motivo para festejar. ¿Festejar? O sea, si las manchas empeoran o supuran, pero la persona dice que su mente está súper clara por primera vez en años. Ajá. Si sus miedos se disipan, se ríe de verdad y tiene ganas de levantarse de la cama y vivir. El pronóstico a largo plazo es excelente, según este marco. La enfermedad se está centrifugando. Claro, se está yendo hacia afuera. Pero sostener un proceso así en nuestra cultura actual, donde sentirse bien y sin dolor rápido es la meta principal de todo, debe ser súper difícil para quienes lo viven. Es que la industria médica está diseñada alrededor del alivio inmediato, y eso explica la confusión frecuente con el efecto placebo. Cierto, los textos mencionan el placebo, que es cuando alguien siente un alivio eufórico general por un ratito. Pero Vitulcas dice que el placebo no tiene la profundidad energética para sostener la ley de Hering. Exacto. El placebo no puede empujar la patología de adentro hacia afuera. Es autosugestión que se desvanece rápido. Usando nuestra analogía del inicio, es como rociar un perfume carísimo en el sótano sucio. Huele rico por 2 días, pero ninguna basura salió de la casa. La podredumbre sigue ahí, escondida. Una sanación auténtica, siguiendo las leyes del cuerpo, exige un trabajo arduo. Involucra atravesar crisis curativas, procesar traumas retenidos por décadas y produce agravaciones temporales. Curarse profundamente casi nunca es cómodo a corto plazo. Resumiendo toda esta inmersión, nos encontramos con una visión del cuerpo que es súper inteligente y a la vez súper estricta. No somos repuestos al azar. Para nada. El cuerpo protege la esencia de la persona, la mente y el núcleo vital, sacrificando siempre las capas externas. Y el objetivo terapéutico no debería ser apagar la alarma de los tejidos externos precipitadamente, Sino entender esa alarma como una válvula de escape de un cortocircuito mucho más profundo. La verdad, esto invita a la audiencia a revisar su propia historia clínica con lupa. Debería animarnos a todos a hacer una línea de tiempo. O sea, esa alergia que desapareció mágicamente a los 15 años con una crema. Quizá coincidió justo con el inicio de problemas digestivos o de ansiedad a los 16. Exactamente. En vez de condiciones nuevas, podría ser la misma afección buscando un refugio más interno. Al entender este idioma continuo, los eventos dejan de ser accidentes aislados. Son capítulos de un mismo historial inmunológico, que tristemente nos han enseñado a callar con fármacos en lugar de descifrar. Y eso nos lleva a la advertencia principal de los documentos, ¿no? Sobre nuestra reserva vital. Sí, y me gustaría dejar a todos con esta reflexión final súper provocadora. Los textos dicen que nacemos con una reserva vital predeterminada, un nivel de salud genético, pero la costumbre de suprimir síntomas constantemente va bajando ese nivel a lo largo de los años. Dañando el mecanismo de defensa irremediablemente. Así es. Si aceptamos la idea de que la enfermedad es un desajuste en nuestra frecuencia vibratoria y pasamos la vida entera consumiendo químicos solo para apagar por la fuerza las alarmas en la piel o en las articulaciones, sin corregir la frecuencia original que causó todo, ¿qué futuro biológico le estamos dejando a nuestro corazón o a nuestro cerebro? Porque en algún momento esos órganos vitales van a tener que absorber toda esa carga que suprimimos durante años. Es algo súper profundo para pensar antes de tomar la próxima pastilla automática para silenciar una simple fiebre. Ha sido un análisis fascinante de estos textos. Gracias a todos por acompañarnos en este recorrido y nos escuchamos en la próxima inversión.